Buenas tardes a todos, señoras y señores. Vamos a comenzar el acto. En primer lugar, en nombre de la Fundación Hermandad de la Santa Caridad y Pobres Desamparados de Sanlúcar de Barrameda, sean bienvenidos a esta iglesia. Y en esta ocasión nos reunimos aquí para disfrutar de una conferencia llamada Los órganos de la Iglesia Mayor de Sanlúcar de Barrameda, recorrido histórico desde 1584 hasta 1785. Esta charla, que cuenta con el apoyo de la excelentísima Diputación Provincial de Cádiz, estará a cargo de don José María Hermoso Rivero, a quienes damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en este ciclo de conferencias, en la charla correspondiente al mes de octubre, que tuvimos que cancelar por las inclemencias del tiempo, y a la que felizmente hoy podemos asistir en la tarde de hoy. Licenciado en Historia por la Universidad de Granada, durante sus años universitarios, don José María fue colaborador del grupo Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada, dirigido por el catedrático don Antonio Malpica Cuello y la profesora doña Carmen Trillo San José. De esta manera participó en intervenciones arqueológicas como la prospección realizada en Medina Elvira en 2004, la excavación de la muralla de la Albárcena de Granada en 2005 y la intervención en la necrópolis de Berja de 2007. Desde ese mismo año, desde 2007, es profesor de Ciencias Sociales en el Colegio Huerta Grande de Sanlúcar, donde dirige un blog escolar llamado Apuntes y Materiales para Ciencias Sociales, considerado por la editorial Planeta entre los 10 más recomendables de España en dicha materia. También es miembro de la Cátedra Guzmán el Bueno y de la revista de Humanidades Cartare, así como colaborador de Canal Sur Radio en programas como La Memoria y Patrimonio Andaluz. Asimismo, es autor de más de 40 artículos publicados en libros, actas y revistas, como por ejemplo en la prestigiosa revista Andalucía en la Historia. Y junto a Rafael Montaño es autor de un importante libro sobre la guerra civil y la represión en Sanlúcar, editado por la Diputación de Cádiz y que, si no me equivoco, ya va por la segunda edición, ¿no es así? Agotada. Bueno, finalmente quisiéramos añadir que desde 1996 hasta 2019 ejerció la labor de organista en la parroquia de Santo Domingo de Sanlúcar de Barrameda. Bueno, y sin más preámbulos por mi parte, tiene la palabra el profesor Hermoso Rivero. Muchas gracias, Antonio. Bueno, lo primero, agradecerles a todos la asistencia, ya en una noche ya fría. Por supuesto, a la Hermandad de la Santa Caridad por recordarse de este simple profesor de historia, que es lo que soy, que no soy nada más. Por supuesto, a mi presentador y buen amigo Antonio Romero Dorado, que para mí es un lujo que me presente, y aparte él es parte implicada en todo lo que voy a explicar, aunque él no quiera intervenir, pero lo voy a hacer intervenir. Y simplemente hoy vengo a explicar un poco, centrarnos en el patrimonio organístico centrado en el órgano de la parroquia de la O de Sanlúcar, en los órganos. ¿Por qué digo de los órganos? Porque hoy en día lo que vemos es el último de los instrumentos que tuvo el Templo Mayor de Sanlúcar. Pero hay que tener en cuenta que un edificio tan antiguo ha sido provisto de varios instrumentos. ¿Por qué se llama la conferencia Recorrido Histórico de los órganos? Primero porque comenzamos con el que tenemos más datos, por lo menos documentales, construido en 1584, hasta el último, que es el actual, el gran órgano del Templo Mayor, construido en 1785, y en el cual nos vamos a detener. Yo siempre digo de que en mis conferencias intento siempre un tiempo aproximado de unos 45-50 minutos. ¿Por qué? Porque a la gente, yo que soy profe de secundaria, no se le puede cansar. No voy a hacer que en la próxima conferencia me vengan menos. ¿Bien? Entonces, voy a hacer muy didáctico y demás. Lo primero, bueno, este es el órgano actual que tienen ustedes. Y aquí me he permitido un pequeño guiño, porque es justo reconocer la labor que hizo don Agustín Gómez Morales, aunque ya retirado del oficio de la organería, pero gracias a este señor y a don Francisco Román, que lo tienen ustedes aquí delante, aunque quiera pasar desapercibido. Bien, gracias a don Agustín Gómez Morales y a don Francisco Román, hoy en Sanlúcar podemos todavía disfrutar de algunos órganos. Por no decir
Si no hubiera sido por Agustín y sobre todo por Paco Román aquí presente, Sanlúcar no tendría hoy en día órganos ninguno. Así de claro. Y nada, me he permitido esta pequeña licencia para acordarme de Agustín, y aquí me tienen ustedes, creo que era con 16 o 17 años, en una de las reparaciones que se hicieron en el órgano del Ajo. Bien, este que tienen ustedes delante es el órgano actual, es el de 1785. Cuando yo me planteaba esta conferencia, yo que soy profe, decía, bueno, a la gente no se le puede abrumar con datos técnicos, porque claro, cuando hablas de pintura, ¿verdad, Antonio? La gente tiene unas nociones básicas de pintura, pero cuando se habla de organería, la mayoría de la gente, la mayoría no sabe en qué consiste un órgano. Así, de manera muy didáctica, fíjense ustedes las partes fundamentales. Tiene lo que es el mueble o la caja, ¿bien? Tienen el fuelle, en este caso es un fuelle manual. Hoy en día los órganos utilizan motores ventiladores, menos mal, porque si no, cada vez que fuera a tocar un organista tendría que llamar a un follero, cosa que es poco práctica. Bien, en los órganos españoles tienen ustedes la lengüetería tendida, que es lo característico de los órganos barrocos españoles. Y después tienen, por ejemplo, lo que se llama el teclado de ventana. ¿Qué es el teclado de ventana? Es el teclado imbuido dentro de la caja, que es la característica de los órganos españoles. Este, por así decirlo, para que se quede un poco la idea, sería el órgano tipo básico español. Bien, pero como yo haría con mis alumnos, que yo me los llevo de viaje, como no tengo un órgano a mano, nos vamos a ir de viaje. Y nos vamos a ir a un órgano a ver cómo suena un órgano. Voy a mirar que está encendido. Perdón, voy a hacer un segundo, que yo creo que funcionará. Ah, vale. Son los fallos técnicos del directo. FM radio mode. Perdón. Ah, perdón, ahora sí. Ahora sí suena. Estamos, bueno, lo voy explicando yo brevemente, estamos en el órgano del Carmen construido por el maestro Francisco Román tubo a tubo, y cuyo prácticamente hasta hace 2 años no había nada, incluso se utilizó de pajarero. Bien, van a escuchar ustedes al mismo, a mí mismo, explicándonos cómo funciona un órgano. Disculpe si el sonido no es la de la mejor calidad, pero es lo que tenía. Este es el órgano del Carmen, que es un órgano barroco español, con las mismas características. Sí, espera. Se encontraba vacío. Este es un órgano barroco español. De ventana, la ventana, entiéndase, el teclado imbuido dentro de la caja, y de registros partidos. ¿Qué significan los registros partidos? Significa que a partir de una nota determinada, en este caso el do central, funcionarían unos tipos de registros. Y a partir de la mano derecha, funcionarían los de la mano derecha con otros tipos de registros. El órgano barroco español tiene una característica general típica, lo que se llama la tecnología de la caja, aunque realmente contiene otros registros. En este caso, el órgano del Carmen contiene por registro de claridad de mano derecha. El hecho de que los órganos españoles sean de teclado partido dio lugar a que los compositores le dedicaran un tipo de música donde la mano derecha va utilizando unos registros y la mano izquierda va utilizando otros, realmente
Sin embargo, los órganos barrocos españoles no pueden ser utilizados para tocar las grandes composiciones de San Sebastián, porque al no tener verdadero completo, no se pueden intentar todas, por ejemplo, como la famosa tocata y fuga, y sí, música característica de esa en estos tipos, imaginemos, que eran más pequeños que este, posiblemente entre el siglo XVIII, se utilizaban para tocar un tipo de música cortesana. ¿Cómo sonaría un órgano real? Tengamos en cuenta que al ser un órgano pequeño no disponía de grandes tubos, por lo tanto, el sonido era más agudo. Los órganos barrocos españoles, todos los órganos, disponen de unos tipos de registros. Generalmente solían tener entre unos 8 y unos 11 registros partidos. ¿Vale? Aquí tienen ustedes lo que se llama los tiradores, lo que acciona los diferentes registros. Hay que diferenciar que existen tubos de madera y tubos de metal de aleación de estaño. Los tubos de madera dan una sonoridad más baja, más lisa. El tubo, si es más grueso o más pequeño o de distinta forma, dará lugar a un sonido característico. Los tubos más pequeños, por ejemplo, tendrán un sonido más agudo. Los otros tubos característicos serían la lengüetería, que funciona con una lengüeta que hace sonar el aire y da un sonido más atrompetado. Los órganos hoy en día funcionan con lo que se llama un motor ventilador. El motor ventilador distribuye el aire a lo que es el secreto. Aquí tenemos lo que sería el arca de viento, donde distribuye todo el aire, y de ahí pasaría a esa caja donde están los tubos. Desde esa caja, cuando se tira del registro, el aire pasa al registro que esté abierto. Un registro es ni más ni menos que una regleta agujereada que cuando se tira de ella permite que el aire pase al juego de tubos seleccionado por el organista. Bueno, pues espero que les haya gustado. Una cosita muy simple, muy breve, pero creo que a lo mejor les ha servido a ustedes para ilustrar por lo menos como una norma. Yo creo que ha servido a ustedes y me los hubiera llevado directamente a la iglesia de la O y les hubiera enseñado todo esto. Pero bueno, ante la falta de posibilidades, creo que a lo mejor ha quedado bastante ilustrativo, ¿verdad? Bueno, esto es cómo funciona un órgano. Aquí, por ejemplo, fijaros bien, me ha traído Paco un par de tubos para que vean lo que he estado explicando muy brevemente. Estos son tubos, por ejemplo, esto es un octave, ¿no, Paco? Por ejemplo. Un octave. Pues fíjense ustedes, por ejemplo, lo que es un tubo.
Al ser, cuanto más grande es el tubo, más grave. Por ejemplo, al ser un tubo más pequeño, fíjense el sonido que produciría. Y este sería, por ejemplo, como un tapadillo, ¿verdad? Y sonaría más opaco. Ten en cuenta que al tapar esto. Bueno, hasta aquí, sin cansarlos mucho, bien, es la parte más técnica. Ahora vámonos a explicar un poco la parte histórica de lo que son los órganos. Y sobre todo los órganos del lugar. En la casa de Medina Sidonia están documentados desde 1503 que ya existían órganos. Ya existían órganos en una fecha muy aproximada. Y el órgano más antiguo del que se tiene constancia, una brevísima mención, que la sacó la profesora Lucía Gómez Fernández, es de 1560. Lo poquito que sabemos de este instrumento o de estos instrumentos es que las cajas se le mandaron pintar al carpintero Juan de Castilla. Es la única referencia que tenemos. ¿Cómo serían esos órganos de principios del siglo XVI? Lo que llamamos realejos, órganos pequeños que sonarían bastante agudos y que no serían posiblemente de teclado partido, sino que todos los tubos sonarían prácticamente a la vez. Y llegamos ya al primer órgano del que se tiene constancia de la parroquia de la O, del cual tenemos aquí el documento que identificó don Antonio Romero, un servidor, aunque había sido citado por otros investigadores, nosotros hicimos la transcripción, y que nos habla ya de un órgano destinado a la parroquia de la O, construido en 1584, ni más ni menos que por un organero llamado Isaac de Amberes, afincado en Cádiz, y el cual, entre otros oficios de organero, regentaba un prostíbulo. No me pregunten ustedes cómo compaginaba organería y prostíbulo, pero era así, era un negocio más. Y a este señor lo llama el duque de Medina Sidonia para que le repare, bueno, en este caso, sí, ¿verdad? Le repare unos órganos y le construya un órgano para la parroquia mayor. Un órgano muy, muy curioso, el cual lo paga el séptimo duque, pero, ojo, con truco. Yo pago el órgano, pero toda esa cantidad se la resto de la asignación que tenía la parroquia de la O. Es decir, vale, yo te voy a pagar el órgano, pero que después no te voy a volver a pagar. Bien, de este instrumento no sabemos prácticamente nada. Hay unas pequeñas referencias, y después lo veremos, y no sabemos cómo sería. Yo me decanto a que sería, lo que he dicho, un órgano realejo, pequeñito y demás. Bien, y nada, aquí tenemos el órgano, el documento que acredita el pago a Isaac de Amberes, que identificamos en el archivo de la casa de Medina Sidonia. Y después llegamos a este órgano que sería, por así decirlo, en orden, el tercero, y que hace un par de semanas identificó aquí don Antonio Romero Dorado, con el que os hablo, y publicamos el documento. Es un órgano construido en 1620, ni más ni menos que por Enrique Franco, organero de la Catedral de Sevilla. Tienen que pensar ustedes que la mayoría de los instrumentos que se construyeron en Sanlúcar, o en el caso de la O, la mayoría fueron construidos por maestros organeros de la Catedral de Sevilla. ¿Por qué? Muy fácil. Nosotros pertenecíamos a la diócesis de Sevilla. Por tanto, todos esos grandes artesanos que trabajaban en la catedral, que por cierto eran flamencos, Isaac de Amberes era flamenco, Enrique Franco es flamenco y su hijo Bartolomé de Porres son flamencos, proceden de Sevilla. Y Enrique Franco trabaja en la corte ducal, construye el órgano para la Basílica de la Caridad, que es muy curioso, ¿verdad, Antonio? Porque construye el órgano de la Basílica de la Caridad, que por lo visto funcionó hasta principios de siglo, con los restos de dos instrumentos que les da el duque de Medina Sidonia. Dice, toma, aquí tienes dos instrumentos y hazme un órgano para la caridad. No sabemos cómo sería. Pero ojo, aquí tienen ustedes, y ahora les va a sorprender, lo que es el órgano de Enrique Franco, construido en 1620. Y ahora les voy a sorprender. Y si yo les digo que no están viendo un órgano, y si yo les digo que están viendo dos órganos realmente, y usted diréis, iba a decir profe, dice, che, man, yo no veo dos órganos. Sí, ahí hay dos órganos. Y se los voy a demostrar. Este es el documento, los dos documentos que acreditan la autoría de Enrique Franco, bien, y de su hijo Bartolomé de Porres. Aquí tienen los dos órganos. El amarillo es el órgano de Enrique Franco. ¿Y el rojo qué es? En rojo tienen ustedes marcado el órgano que perteneció al convento de San Juan de Dios de Sanlúcar, que según documentó el profesor Salvador Daza, se trasladó a la parroquia de la O en el siglo XIX.
¿Qué ocurrió? Como al órgano de Enrique Franco le habían quitado los tubos, pero los tubos destinados al otro órgano que veremos, pues la caja estaba vacía. Entonces nos le ocurre otra cosa, decir, bueno, pues lo ponemos encima. ¿Bien? Y entonces están viendo ustedes dos instrumentos. En madera aquí, simple, sin policromar, el órgano de San Juan de Dios, que por cierto se parece mucho al órgano que actualmente está en San Dionisio de Jerez y que yo he tocado. Un órgano pequeñito, documentado de Endoyer del siglo XVIII, muy bonito. Fíjense ustedes el detalle, para que vean que no os estoy mintiendo. Aquí en madera se ve el escudo de la orden hospitalaria. Y sin embargo, detrás, quédense con el detalle, se ve este torreón policromado. Es decir, son realmente dos instrumentos. Aquí tienen ustedes resaltado lo que es el órgano de San Juan de Dios de Sanlúcar, trasladado allí sobre 1850. Pero lo que tienen detrás ustedes es el órgano, por cierto, el instrumento o los restos de instrumentos más antiguos conservados en Sanlúcar, ni más ni menos que de 1620. Por cierto, Enrique Franco no se fiaba de la casa ducal. Entonces, obligó a que si no lo pagaban, no entregaba el órgano. Por eso hay dos documentos, ¿verdad, Antonio? En uno es, aquí se le dice, sí, te encargamos el órgano, y en el otro es, te efectuamos el pago del órgano, porque el otro dijo, a mí, porque ya había tenido problemas de que había hecho un instrumento, no lo habían pagado. Y estamos hablando de que Enrique Franco es un organero flamenco de los más importantes de Andalucía y tiene instrumentos llevados incluso a América. Y su hijo Bartolomé de Porres, continuaría la saga. Para que lo entiendan, el oficio de organero es un oficio, obviamente gremial, pero también familiar. Es heredado de padres a hijos. Entonces estamos hablando de sagas de organeros. Y los organeros flamencos siempre fueron muy, muy importantes, porque introdujeron algo que era muy novedoso en esa época, que yo os lo he mostrado aquí, que es el teclado partido, que eso es típico del órgano español. Es decir, a partir del do central son unos registros y a partir de la mano derecha son otros registros. Esto permite hacer un juego de sonido precioso que es característico de la música española. Bien, llegamos, por cierto, esta foto no existe, ¿eh? No digan, ¿dónde saca este hombre la foto? No, esto es un montaje fotográfico que, por cierto, discutiendo el otro día con Antonio, me decía, no, Chema, el órgano no estaba aquí, estaba un poco más para allá. Pero bueno, y yo intenté hacer el montaje, te lo juro, Antonio, pero no lo he conseguido. Pero digo, bueno, la gente lo va a entender. El órgano no se encontraba en la parte de arriba, se encontraba abajo. Y dicen que se encontraba enfrente de una puerta. Él me ha dicho, Antonio, que es la persona que mejor conoce la parroquia del lado del mundo, que la puerta de referencia no era esta del patio, perdón, era la que está enfrente. ¿Qué ocurría con esa puerta? Pues que el órgano se deterioraba, según los informes, porque le entraba muchísimo polvo. Y entonces, por eso terminaba estropeado. Pero para que se hagan una idea, el órgano se encontraba aquí, donde se encontraba además, ahora lo veremos, el coro. El órgano de Enrique Franco, para llamarlo así, fue reformado en 1656, se le añaden una serie de registros, por cierto, pagados por el ayuntamiento, una cosa curiosa, es decir, se empieza a completar, pero ya un siglo después, en 1753, el órgano ya está en mal estado. Y entonces da la casualidad que aparece por Sanlúcar uno de los grandes maestros organeros de Andalucía, que es Cristóbal García, hijo a la vez de Salvador García, que era organero, atención, de la Catedral de Málaga. No sabemos por qué termina en Sanlúcar. Bueno, sí lo sabemos, porque le encargan esta joya hoy en día inutilizada, que es el órgano de San Francisco, el cual Velázquez Gaztelu decía que era el mejor órgano de Sanlúcar. Entonces, Cristóbal García está en Sanlúcar, está construyendo el órgano de San Francisco y, claro, le sale trabajo. ¿Y qué trabajo le sale? Primero, le sale reparar Santo Domingo, que está documentado. Y segundo, le encargan reparar el órgano de la O, este órgano de la O. Y claro, ya que está reparando el órgano de la O, empieza ya a modificarlo, se le añade un tipo de policromía a la caja muy típica de la época, que son las chinerías, que fíjense estos colores así tan bonitos, pasteles, ¿verdad?, con estos motivos así arabescos, típico del siglo XVIII. Yo hablaba el otro día con un organista del País Vasco y cuando vio esta foto dice, ¿qué tipo de órgano es? Digo, pues un órgano barroco, dice, con este color tan bonito, así, digo, sí, son chinerías. Bien, ¿qué ocurre? Mientras se está reparando o construyendo este órgano, se repara el de la O. Pero claro, como ocurre todas las cosas
en los pueblos. Las intervenciones en el patrimonio, sobre todo en el patrimonio eclesiástico, tenía que contar con el permiso del arzobispado de Sevilla. Y aquí el permiso les dio igual. Cuando se entera el arzobispado de Sevilla, dice que ¿ustedes qué estáis haciendo? No, unas obritas, le estamos añadiendo unos registros. Dice, bueno, pero ¿con qué permiso? No, es que lo ha pagado un señor, un feligrés llamado Manuel Pérez, que le está añadiendo los registros de contra. Los registros de contra son los tubos grandes, que son los más graves. Bueno, la cuestión es que el arzobispado de Sevilla ordena de que las obras se paralicen. Yo creo que no se paralizaron. Que aquí hicieron un poco, bueno, ya las paralicemos. Bien, y es en esta época, en 1753, cuando se realiza la policromía. Fíjense ustedes qué casualidad, no es nada casualidad. Fíjense ustedes el color ocre y dorado. Órgano de Enrique Franco y órgano de Santo Domingo. Son exactamente, prácticamente las mismas. ¿Bien? Fíjense ustedes aquí. Que aunque posiblemente no fuera así, ¿verdad, Antonio? Este tipo de policromía no fuera la suya. La de 1600. La de 1600, pues posiblemente no. Pero qué casualidad, ¿verdad? Que Cristóbal García está arreglando el órgano de Santo Domingo y repara el órgano de Enrique Franco, que es este. Bien, y que tienen los dos la misma tipo de policromía. Aquí tenemos, gracias a los documentos aparecidos en el Archivo Diocesano de Jerez, encontramos una relación de todos los registros. Así era el órgano. Yo sé que a lo mejor este documento a ustedes no les da muchas pistas, pero los que nos dedicamos, nos gusta el arte de la organería y la historia de los órganos, nos da una idea de cuántos registros tenía el órgano, cómo podía sonar. Pero claro, hay un problema. Este documento es de 1753, es decir, ya no es el órgano de Enrique Franco, es el órgano de Enrique Franco y de Cristóbal García, es decir, ya hay una modificación. Ah, por cierto, fíjense ustedes un detalle muy gracioso. Tiene tambor. ¿Y qué es el tambor? En los órganos barrocos españoles les encantaba añadir efectos, vamos a decirlo así, cómicos, y les añadían pajaritos. ¿Y sabe usted lo que era el pajarito? Lo más simple del mundo. Cogían el tubo, lo metían en un cuenco con agua y le metían aire. ¿Qué ocurre en un tubo cuando le metes aire? ¿A qué suena? Pues a un pajarito. Y tambor era lo mismo. Tambor era un pedal de una bicicleta, para que usted me entienda un poco más así, que iba golpeando la manivela de un tambor. Y esto les encantaba a la gente. Y cascabeles. En este caso no tiene cascabeles, pero hay lo que son carriones que van dando vueltas cuando está sonando. Ese tipo de cosas a la gente le chiflaba. Tú podías tener el órgano con los mejores registros, pero si tenía tambores, pajaritos, cascabeles, la gente, eso era el no va más de los órganos. Bien, bueno, pues fíjense ustedes que estamos ante un órgano clásico español de 11 registros, bien, con trompeta real, que dice ser los tubos de fachada y demás, docena, quincena, bien, mano izquierda, órgano partido, es decir, se toca en la mano izquierda unos registros, en la mano derecha otro. Un órgano típico español. Aquí tienen ustedes detalles, lo que les he dicho, fíjense. Esto es el torreón central de Santo Domingo y este es el torreón central del órgano de Enrique Franco. Según Antonio, que lo ha consultado con nuestro amigo José Antonio Moreno Arana, gran doctor en Historia del Arte, posiblemente fuera José Rusiñol el que realizó la policromía. Salvador Rosillo. ¿Visto cómo tenía que estar aquí? Bien, que fue el que policromó y modificó el instrumento, que son muy similares. ¿Qué ocurre en 1770? En 1770 se traslada el órgano y el coro. ¿Por qué? Y aquí está la persona que mejor lo puede decir. El coro, y aquí tienes un montaje, no piense que era exacto así, el coro de la parroquia de la O estaba en el centro y el órgano estaba justo en esta primera arcada. Cuando en muchos templos se mueve el coro, hay que mover el órgano. ¿Por qué? Porque ¿qué función tiene el órgano en las iglesias? Acompañar la liturgia. ¿Dónde está el órgano de Santo Domingo? En el coro. ¿Dónde está el órgano del Carmen? En el coro. Por tanto, si movemos el coro, hay que mover el órgano. Y eso se produce en 1770. Por cierto, no lo he puesto, pero es muy divertido. Si suben ustedes un día a la O, que estoy seguro que habrán subido al coro, en la barandilla labrada hay una fecha. Yo decía, ¿quién es el bruto que ha hecho esta fecha aquí labrada? Y pone 1776, ¿verdad? Creo que era. O 78. O 78. Y dice, ¿quién ha puesto? ¿Por qué? Porque ese fue el año en que se efectuó el traslado del coro, que estaba en el centro. Hoy en día lo tienen ustedes enfrente de la puerta, perdón, pero no era a su sitio. En otras iglesias,
El coro ha permanecido en el sitio original. Si van, por ejemplo, a Santa María de Arcos, el coro está en el centro. Si van a la Catedral de Sevilla, el coro está en el centro. Pero en otros templos, el coro, por motivos litúrgicos, se trasladó al fondo. Hay que construir un órgano nuevo o trasladar el antiguo. ¿Bien? Y aquí viene unos datos muy curiosos. Hallándose el órgano parroquial en mal estado, después de 24 años, ¿de qué nos está hablando? De la reforma que le hizo Cristóbal García en 1753. Hay que desmontarlo, hay que limpiarlo. Y además una cosa que siempre se ha dicho, pero que mucha gente no ha echado mucha cuenta, que los órganos se estropean de no tocarlos. Y si no se tocan, los instrumentos se deterioran. Por tanto, hace falta organistas, que son como una especie en extinción. ¿Bien? Y entonces aquí empieza ya el proyecto de 1776, vamos a trasladar el órgano. Pero piensen usted una cosa, un proyecto que requiere una cantidad de dinero muy considerable, si las cosas se hacen lentas en Palacio, no quiero decir nada en el Palacio Arzobispal. Es decir, 1776 empieza a plantearse, vamos a trasladar el órgano. ¿Cuál era el proceso? Lo primero, había que buscar quién lo pagara. Eso es lo primero. Y se hacía por iniciativa de un párroco, de un feligrés o en el caso de una orden religiosa, por los franciscanos, los dominicos, vamos a construir un órgano. El segundo, se le pide un informe a un maestro organero, alguien de prestigio. ¿Quiénes eran los maestros organeros con más prestigio? Generalmente los de la Catedral de Sevilla o los que estaban trabajando por aquí. El tercero, cuando ya se tiene hecho el proyecto, bien, y la provisión para el templo, ya hay que acordar las cantidades. Pero claro, ahora, cuando ya está todo previsto, ahora hay que pedirle permiso al arzobispado. Y el arzobispado tiene que permitir que ese trabajo se haga y además el maestro organero de la catedral tiene que ser el que tase el proyecto, como la tasación de un piso. ¿Para qué? Para evitar la competencia desleal entre unos y otros. Tú no podías hacer una obra abaratando los costes, porque entonces él estaba haciendo la competencia al resto. Empezamos a ver proyectos. Hay un legajo completo en el archivo diocesano, precioso el legajo, que vienen todos los proyectos que se hicieron. Y empieza a aparecer los mejores organeros de Andalucía por Sanlúcar. Bien, obviamente voy a resumirlo muy breve, no me voy a extender mucho. El primero es José de Casas. José de Casas es ni más ni menos que el constructor de los órganos del Escorial. José de Casas llega a Sevilla porque va a construir un órgano en Sevilla. Y algo que no se sabía, hasta que lo publicamos, fue que aparece en Sanlúcar. Y aparece en Sanlúcar para reparar el órgano de Santo Domingo. Una cosa que hay que decir, que José de Casas, vamos a decirlo así de manera coloquial, sale por pata del Escorial, porque le acusan de haberse cargado el órgano del Escorial. Entonces lo llaman de Sevilla y va a Sevilla a trabajar. Y yo supongo que los dominicos de Sevilla dan buenas referencias de él. Bueno, el caché era el caché, y termina trabajando en Sanlúcar. Y claro, volvemos a lo mismo. Está en Sanlúcar, ¿podría usted pasarse a ver el órgano de la parroquia al lado? Cuando lo ve, dice, que por eso sabemos dónde estaba el órgano, como lo saqué yo. Dice, este órgano está en muy mal estado porque está enfrente de una puerta y no entra el polvo y no entra el aire. Por eso el órgano está mal. Y empieza a dar un presupuesto. Dice, necesita mudarlo de situación porque se halla con una puerta y demás. Y pide 10.000 reales por el traslado y reparación. O sea, él no quiere hacer un órgano nuevo. Dice, mira, por 10.000 reales te cambio el órgano de sitio y te lo coloco encima del coro. Hasta ahí llegamos. Bueno, este sería uno de los órganos construidos por José de Casas que estaba en el Escorial. Bien, ahora aparece otro organero, del cual prácticamente en 1776, esto se va alargando, del cual sabemos muy poco. Incluso yo, cuando vi el documento, yo pensaba, digo, bueno, ¿será de Sanlúcar o no será de Sanlúcar? Organero de Sanlúcar, pero la cuestión es que tiene taller en Sevilla, que es Gabriel de Cuéllar, ¿vale? Y que él dice de que la propuesta de José de Casas es confusa. Claro, José de Casas tenía un prestigio, pero aparte también tenía una mala fama y demás. No aporta cantidad. Y él dice que le va a añadir la lengüetería, que es los tubos de batalla, así, y la címbala, que son los tubos más pequeños y que le dan un sonido más agudo al órgano. Y aparece después un maestro organero que es Gonzalo de Sousa Mascareña. Aquí tiene uno de los instrumentos. Este señor es portugués y trabajó mucho en la Sierra de Huelva. ¿Bien? Y él solo pide 3.000 reales por el traslado. Pero no se lleva a efecto. Esos son proyectos, documentos que se incluyen. Este es el órgano de Jabugo de Sousa Mascareña. También trabajó mucho en León.
Y se fijan ustedes que no piensen que eran instrumentos grandes, eran instrumentos muy... A ver, para que usted me entienda, instrumentos pequeños para lo que eran los órganos catedralicios, pero eran lo que había en los templos. Y aparece, por ejemplo, José Antonio Morón, que es también portugués y que está de organero interino, no le dan el título, pero trabaja allí, de la Catedral de Sevilla. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, uno de los órganos que construyó José Antonio Morón, es una producción organera bastante importante, que es el órgano de San Isidoro de Sevilla. Y él le propone una reparación y construir un secreto nuevo. ¿Bien? Esto ya es 1780, ya empezamos aquí ya casi, pero fíjense, llevamos desde 1704 años nada más que viendo proyectos, pero nadie se decide. Y ahora viene la joya. Vienen los tres mejores organeros de Andalucía. Uno es Juan de Bono y otro es Juan de Bono, Francisco Rodríguez. ¿Con quién viene? Con, digamos, el Messi de la organería en España, que es este señor, Jorge Bosch. ¿Quién es Jorge Bosch? Es un organero mallorquín que terminan construyendo esta auténtica obra de arte, que es ni más ni menos que el órgano de la Capilla Real de Madrid. Si tienen oportunidad, hay vídeos en YouTube, y lo han reparado no hace mucho, y eso es un auténtico espectáculo. Eso es. O sea, este órgano, esto fue, digamos, la joya de la organería en España. Y claro, ¿qué ocurre? Se trae a Jorge Bosch, se lo traen a Sevilla para que haga un órgano en Sevilla. ¿Y qué ocurre? Jorge Bosch se trae a su equipo de colaboradores, como los capataces. Viene con su equipo técnico. ¿Quién es? Juan de Bono, que es de Malta, pero que se ha criado en Mallorca. Y un chaval asturiano llamado Francisco Rodríguez. Quédense con el nombre. Se los traen a Sevilla. ¿Bien? Y aquí ya empieza la cosa a ponerse seria. La parroquia de la O quiere que se construya un órgano, pero fíjense, le encargan el proyecto a un tal José García. ¿Le suena algo, García? El hijo de Cristóbal García, que había reparado el órgano en 1753. Y le encargan un proyecto. Y García hace su proyecto. Y él pretende un órgano, como hemos visto, 11 registros, un solo teclado, lengüetería, trompeta magna. Y la parroquia de la O, la fábrica de la parroquia, él quiere que sea García. Yo siempre me he propuesto, siempre he pensado que había una vinculación, digamos, afectiva familiar. Su padre había trabajado en la parroquia de la O y yo supongo que por lo menos el caché lo tenía, está claro, era su hijo. García era ni más ni menos que el organero de la Catedral de Cádiz. Y en Cádiz tiene varios órganos, por ejemplo, como este, bien, que es una joya. Pero por lo visto no termina. ¿Por qué? Porque necesita el permiso del arzobispado. Ellos no pueden encargar la obra sin el permiso del arzobispo. Y el arzobispado, ¿qué hace? Pues le encarga o le propone el proyecto y llega el proyecto aquí, presenta el proyecto ni más ni menos que Juan de Bono, que es el oficial, y por cierto, cuñado, estaba casado con la hermana de Jordi Bosch, ¿vale? Y le propone el proyecto, o Juan de Bono propone el proyecto a la parroquia. Fíjense ustedes, Juan de Bono, qué joya, que es el órgano del Salvador de Sevilla. Que, por cierto, este órgano está muy tocado porque originalmente tenía los tubos de batalla. Para que se haga una idea, los órganos de Juan de Bono, el más cercano sería este, que es el órgano de Rota. Que, por cierto, fue el último que construyó. ¿Bien? Y Juan de Bono plantea un instrumento para la parroquia de Mayor colosal. 2 teclados, algo que solamente tenían los órganos de las catedrales. 2 teclados, la mayoría de los órganos eran de un teclado de ventana, pedalero, de contras y demás. Pero hay truco. Él pide 18.000 reales más los despojos del órgano antiguo de Enrique Franco. Claro, dice, el otro, no recuerdo mal, no lo he dicho, 20.000 reales. El otro abarata el coste. Sí, pero ¿por qué abarata el coste? Muy sencillo, abarata el coste, pues yo me quedo con el órgano antiguo y ahí me ahorro el material. Y la parroquia de la O dice, la fábrica de la parroquia dice, no. Niñita, eso es nuestro, eso. Que no. Dice, bueno, pues yo te cobro. Pero claro, piensen ustedes. Él quiere construir un órgano abaratando el precio. La parroquia quiere a José García y el arzobispado se lo pretende dar a Juan de Bono. Fíjense ustedes en la cadereta. ¿Qué es la cadereta? La cadereta, aunque hoy en día no tenga la utilidad que tiene, ustedes cuando ven eso piensan que son de adorno, pero en el siglo XVIII la cadereta es un órgano pequeñito adosado al órgano grande. ¿Bien? Hoy en día cuando ustedes miran, uy, qué bonito. No,
Eso es un órgano pequeño adosado. En el caso del órgano de la O, ha perdido. ¿Qué ocurre? Se le pide tasación ¿a quién? Al organero interino de la catedral, que es Juan Antonio Morón. Y Juan Antonio Morón, barriendo para casa, dice de que el proyecto que merece la pena es el de Juan de Bono, pero que no se puede hacer por menos de 26.000 reales. Es decir, sube el precio. Es decir, Juan de Bono lo va a hacer, pero le vaya a pagar más. 18.000 reales es muy poco. O sea, está diciendo que no se puede hacer por menos. Y ahora vienen los grandes enigmas. Es decir, la parroquia de la O quiere a José García. La catedral quiere que lo haga Juan de Bono. Pero claro, aquí hay una puja. ¿Quién hace al final órgano? Y eso digo misterio porque llegas al final del legajo y te pone un folio y te pone exactamente esto. Marzo de 1784. El deán de la catedral, Ignacio Ceballos, dicta el auto por el cual ordena que la obra la haga José García, pero siguiendo el proyecto de Juan de Bono. O sea, 50-50. Ni para ti, ni para mí. Es decir, yo creo que fue una decisión salomónica de intentar tener contento a que, bueno, usted está, que lo haga José García, vale, que lo haga José García, pero siguiendo el proyecto de Juan de Bono. O sea, y ganamos todo. Y ahora viene, aquí tienen, por cierto, el interior de lo que es el órgano de la parroquia de la O, por si alguno no lo ha visto nunca. Este es el interior del órgano de la parroquia de la O. ¿Y qué ocurre? Se queda, esa es la última hoja de ese legajo, de todo el expediente de construcción, termina ahí. Yo me quedé un poco como, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué ha pasado con el órgano? Fíjense ustedes que toda obra de arte esconde sus secretos. Cuando yo he subido desde chiquitito a tocar el órgano de la O, Paco lo sabe, me ha visto crecer, aunque no crecí mucho, me llamaba la atención, hay que ver que yo, la gente, qué mala es, que digo, que ha cogido aquí y ha marcado esta fecha aquí, 1785. ¿Qué destrozo han hecho aquí en la caja de oro? ¿Verdad? Esto está aquí, para que usted, al lado de la conservacionista. Sorpresas de la vida. ¿Por qué está marcada esa fecha allí? Porque si abrimos las tapas de ese arca de viento que nos encontramos, esto. La inscripción con la fecha y la autoría del órgano de la parroquia de la O. Para que ustedes lo vean bien. Aquí lo tiene. Por mandato del excelentísimo señor don Alonso Argüelles Llanes, arzobispo de Sevilla, sorpresas de la vida, se hizo este órgano por don Francisco Rodríguez, organero de este arzobispado y natural de Asturias. Y continúa, la inscripción está en dos partes. Y continúa corriendo con esta obra don Juan Francisco, presbítero y beneficiado de esta iglesia mayor, y siendo organista don Antonio Coronado. ¿Qué habría ocurrido? Pues vale. ¿Quién tenía que hacer el proyecto? Juan de Bono. ¿Quién tenía que construirlo? José García. Pero claro, ¿quién conocía el trabajo de Juan de Bono? ¿Quién mejor que su operario, que era su colaborador? Francisco Rodríguez. Pues Francisco Rodríguez es el que supuestamente no, construye el órgano de la parroquia de la O de San Lucas. Yo siempre digo que es una autoría a tres bandas. Posiblemente García es el que lo construye, digamos, el que pone los materiales, pero es Francisco Rodríguez el que efectúa. Y además, fíjense, un detalle muy característico, tenemos esta joya que es el órgano de Marchena de Francisco Rodríguez. Y este es el órgano de la O. Quiten la caja de en medio, olvídense de la caja. Fíjense ustedes en la posición de la trompeta de batalla aquí, fíjense ustedes en la posición de la trompeta de batalla aquí. Son exactamente iguales. Por cierto, yo sé que me lo preguntan muchas veces, de los autores de las cajas, ¿sabemos algo? No. En los expedientes, ¿verdad? No ponen nada. Se pone la caja costará X, ya está. Obviamente, estos maestros organeros tendrían sus propios artesanos que le harían las cajas a medida y a gusto de cómo era. Fíjense ustedes un detalle, aquí tienen la cadereta, esto es una señora cadereta, esto es medio órgano. Sin embargo, la parroquia de la O era una cadereta mucho más pequeña. En consecuencia, el órgano de la parroquia de la O se construiría en 1785 por Francisco Rodríguez, siguiendo el proyecto de Juan de Bono, uno de los mejores organeros de Andalucía, y con José García. Es una construcción a tres bandas. Bien, y aquí después tienen ustedes, que no me voy a detener en ello para no cansarlo, esta sería ya la última reforma que se realizó al órgano de la O, que fue en 1901. Volvemos otra vez. ¿Quién la hace?
el organero de la Catedral de Sevilla en esa época, que era Blas de Veracochea. ¿Qué hizo Veracochea? No sabemos cómo era el órgano antes. Bueno, sí sabemos, tendría 2 registros, 2 teclados y demás. Quita la cadereta, es decir, el órgano que estaba aquí, y la convierte en un teclado. Y es lo que tenemos actualmente. Así que el órgano de la O nos ha llegado, gracias a Dios, todavía sonando, y es una joya del patrimonio de Sanlúcar. Muchas gracias. Muchas gracias, don José María, por su interesantísima disertación. Ha sido un enorme placer escucharle. Y bueno, si alguno de ustedes tiene algo que preguntarle a José María, pues puede hacerlo a continuación o esperar ya hacerlo. Yo solo intentaré responder, yo no garantizo. Si alguien tiene algo que preguntar. Creo que he oído decir que, o he oído llamadamente, el órgano antes de la reforma de Blas de Veracochea tenía un solo teclado. Dos. O por lo menos, ¿qué pasa? Que ese es lo que dice el proyecto de Juan de Bono. Después no sabemos, habría que buscar documentación del siglo XIX para ver si realmente el órgano llegó a tener 2 teclados. Pero vamos, un instrumento de estas dimensiones, y si tomamos de modelo el órgano, por ejemplo, de Marchena, que por cierto es una joya, vamos, se hacen conciertos todos los años ahí, posiblemente fuera muy parecido. Tendría también 2 teclados. Eso es una joya, eso es una maravilla. El órgano de la O, como digo yo, es el gran superviviente. Pues serán ellos, ha pasado épocas en las que prácticamente ha estado inutilizado. Yo he llegado a tocar, tiene 29 registros, pues yo he llegado a tocar con 11, porque es que los otros quedan inutilizables. O sea, es el gran superviviente, y tú lo sabes mejor que nadie, Paco, es el gran superviviente del patrimonio de Sanlúcar. ¿Y los años de clase tienen? Bueno, serán hechas pequeñas reparaciones en determinadas épocas, y lo que ha permitido es que siga sonando. Pero a este órgano habría que echarle muchísimo dinero, ¿verdad, Paco? Mira, te voy a contar una anécdota muy divertida. Nos trajimos, Juventudes Musicales se trajo a Sanlúcar a dar un concierto. Yo creo que fue el primer concierto de órgano que se dio después de muchísimos años. Y nos pidió, y el chaval que vino, un chico joven, Aarón, un organista magnífico, nos pidió a Paco, yo le ayudé, obviamente, que reparáramos el órgano. Cuando él vio el órgano y lo tocó y vio la posibilidad que tenía, dice: habéis convertido un Ferrari en un 600. De hecho, tuvo que cambiar hasta el repertorio. Él venía con un repertorio para un tipo de órgano grande, y cuando se da cuenta cómo estaba el instrumento, ¿verdad, Paco? Tuvo que cambiar el repertorio. O sea, aquí, vamos a decirlo claro, aquí en Andalucía en general, exceptuando los órganos de las catedrales, los órganos han sido muy maltratados, muy ignorados y demás. Y de hecho, piensen ustedes que si se mantienen órganos hoy en día funcionando en Sanlúcar, es por instituciones privadas y por Paco Román. El órgano de San Diego, que suena todos los domingos a las 11, ¿verdad, Paco? Lo ha reparado ni más ni menos que la Hermandad de la Oración en el Huerto. Y el órgano del Carmen, a mí me dicen hace 20 años que yo iba a tocar el órgano del Carmen, y eso es imposible, o sea, que yo es un palo más. Y no se puede, y Paco lo ha construido tubo a tubo. Así que eso es lo que hay. ¿Alguna pregunta más? La última reforma que hizo Agustín en los años 80, Sí. yo es que luego en los 90 quizás un curso de música para profesores, para que luego ya fuimos, aunque yo no era digo, yo no necesitaba nada, pero estuvimos varios meses haciendo el curso de música en Cádiz, en la Escuela de Magisterio, y entonces una profesora, Leonor, que no sé si... Leonor Heredia, una estupenda organista, y de un concierto aquí en eso. Yo fui el encargado de sacarle todo claro. lo También hay que decir, Paco lo sabe mejor que yo, que de las reparaciones que se hicieron en el órgano de la O, intervino ni más ni menos que Pepe Romero, que era organero de la Catedral de Sevilla. Y de hecho, el órgano que hay en la iglesia del Sagrario, la que está pegada a la catedral, ese órgano es de Pepe Romero. Son otras joyitas. Y este hombre, yo lo conocí, ella muy mayor, fui a Sevilla una vez, me lo presenté. No, vino a San Lucas, mentira, vino a San Lucas con Paco y demás, y un encanto. Y ese hombre, volvemos a lo mismo, el organero de la catedral de Sevilla. ¿Está relacionado Sí. Pues, con la catedral? por mi parte. Muy bien, felicidades.
Muchas gracias. Bien, pues para finalizar, la Santa Caridad de Sanlúcar agradece a todo el público su asistencia y les emplaza para la conferencia correspondiente al mes de noviembre, que se celebrará el próximo martes, el día 14, a las 8 de la tarde, en este mismo edificio. Y en esta ocasión la conferenciante será doña Aurora Ortega López, que nos hablará de los archivos como testigos de la historia. Y bueno, les esperamos a todos el próximo martes y muchas gracias y buenas noches. Una fotito, ¿no? Paco, hazme una foto.